Amén. Muchas gracias, hermana Marta León. Muy amable. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Cómo tener éxito en proyectos espirituales. Recuerde usted que el mentor al cual usted y yo tenemos que imitar es el apóstol Pablo, que dijo claramente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa fue la clase que tuvimos nosotros hace 8 días. Hace 8 días estuvimos revisando varios versículos y hoy nos corresponde la misma tarea. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 119, versículo 130. Arranquemos de una vez. No perdamos tiempo. El Salmo capítulo 119, versículo 30. Bien, me avisa cuando ya. Ojalá tenga una Biblia en físico, no la del celular. Si la tiene en el celular está perfecto, no hay ningún problema. Lo que importa es que tenga Biblia, pero ojalá fuera en físico. Con eso usted va adquiriendo poco a poco manejo bíblico. No depende del procesador de un celular, no depende de la inteligencia artificial, sino depende de la inteligencia que Dios le pone a usted en su cabeza. Dice el Salmo 119, versículo 130, así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El apóstol Pablo era un excelente expositor de la palabra de Dios. Y ese es un ingrediente fundamental, es una condición, es un requisito fundamental si yo quiero convertirme en un exitoso líder de proyectos espirituales. Y si usted se pone a pensar, no solamente para tener éxito en los proyectos espirituales, sino también para tener éxito en los proyectos materiales, se requiere que quien está liderando el proyecto sepa exponer su proyecto. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar adelante un proyecto material o espiritual, yo tengo que aprender a vender mi proyecto, tengo que aprender a vender mi idea. Si yo no sé vender mi idea, ¿quién me la va a comprar? La idea es que al vender mi idea, alguien me la compre. Si nadie me está comprando la idea, si nadie me está creyendo la idea, si nadie me está comprando el proyecto, si a nadie le estoy vendiendo el proyecto, eso quiere decir que yo no he entendido la necesidad de vender la idea, de venderme yo mismo. Aquí ya hablamos en términos de dones, talentos, capacidades, habilidades. El talento hay que venderlo, ¿no? Precisamente para eso es el talento. La Sagrada Escritura dice que al uno le entregó X número de talentos y les dijo: vayan y negocien con ellos entre tanto que yo vengo. Los talentos es para negociar con ellos. Y claro, los talentos pues eran una moneda en la época del Señor Jesucristo, pero la aplicación es pues que el recurso que Dios a uno le pone en la mano, con ese recurso es que uno tiene que ir a negociar, ganarse la vida, multiplicar, sacar fruto para el Señor Jesucristo, fructificar en esta vida de manera derechita, mire, así, legal, así, de manera lícita, así, y que el Señor, al venir en el bema en griego o tribunal de Cristo en castellano, nos va a llamar a nosotros a cuentas acerca de qué fue lo que nosotros hicimos con hasta el último recurso que nos puso en la mano. Y esos recursos bien pueden ser qué hizo con la inteligencia que yo le di. Ese recurso puede ser qué hizo con la destreza que yo le di, qué hizo con la capacidad que yo le di, qué hizo con la habilidad que yo le di, qué hizo con el don que yo le di, qué hizo con el talento que yo le di. Algunos dirán en aquel día: no, yo lo escondí porque yo tuve miedo. Entonces algunos tienen un gran talento pero nunca lo usan. ¿Por qué? Por puro miedo. Y esos son los individuos realmente sancionados en la historia que narró el Señor Jesucristo, porque los otros, así hubiese producido muy poquito, pero utilizó el talento, utilizó la habilidad. Ahora, ¿cómo hago yo para ir allá afuera y negociar con un talento? Pues me toca ofrecer el talento, ¿sí? Me toca aprender a vender el talento. Tengo que aprender a convencer a la gente para que me compren.
la idea, para que me compren el talento, para que me compren el producto que ofrezco, para que me compren el servicio que yo ofrezco. Para eso es necesario aprender a hacer lo que dice el Salmo capítulo 119, versículo 30. La palabra clave, exponer. El apóstol Pablo era un maravilloso expositor. Nehemías, delante de Artajerjes, fue un maravilloso expositor. Artajerjes le pregunta qué tiene. Nehemías expone. Artajerjes le pregunta qué quiere hacer. Nehemías expone. Artajerjes le pregunta cuánto tiempo se va a demorar y cuáles son los materiales que necesita. Nehemías expone. Nehemías expone delante de Artajerjes. Nehemías, cuando llega a Jerusalén, expone delante del pueblo la idea, el proyecto que tiene, porque recuerde que solo no puede. Si alguien está pensando que eso es solo, no. Por eso Dios me comienza a mí a rodear, y a usted lo comienza a rodear, de personas que tienen el mismo espíritu de fe, que tienen la misma mentalidad, que van para el mismo lado. Ahí uno se va dando cuenta por puro discernimiento, por pura intuición. Los jueves, antropología, intuición, discernimiento. Uno se va dando cuenta que Dios no quiere que eso yo lo haga solo, porque no es su voluntad que yo lo haga solo. Porque siempre que uno hace algo solo, como Elías, uno entra en depresión en algún momento, y Dios no es partidario de la depresión. Por eso sus discípulos los envía de a dos. Los mandó en grupitos de a dos. Vayan los dos a predicar a esa aldea, los otros dos a predicar a la otra aldea, y así, 6 grupitos de a dos. Lo mismo hizo con los 70. Y eso lo aprendió el apóstol Pablo, también por lo que aprendió, por lo que le enseñaron, por lo que leyó, por lo que escuchó. De modo que al principio fue con Bernabé y Juan Marcos, bueno, tuvieron el tropel aquel, después se fue con Silas, con Timoteo y con Lucas, pero siempre era en grupo, porque es que es mejor en grupo. Y cuando uno va en grupo, pues los unos ayudan a los otros a sobrellevar sus cargas. Por eso dice el texto, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí ya en lo emocional, relacional, sentimental, marital, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, idónea de ideas, ¿no? Idóneo no de pataletas, idóneo no de shows, idóneo no de inmadurez, sino idóneo es de ideas, cabeza. Esa es la mujer que un hombre necesita al lado. Una persona que le dé ideas, ¿sí? Que esté repletica de ideas, que tenga más cabeza que corazón, aunque conserve su feminidad. Pero no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre solo es un caos completo. Pero cuando Dios le pone ese complemento, que es la mujer, que viene a aportar ideas, no cantaleta, o sea, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Puede ser que su idea sea estupenda, mi querida dama, pero como usted está exponiendo su idea es hartísimo, mamerta, y usted tiene las mejores ideas. O sea, si esas ideas que usted tiene en la cabeza, mi estimada señora, mi estimada señorita, mi estimada dama, si esas ideas que usted tiene en la cabeza se implementaran en una relación, esa relación no la detiene nadie. Eso sería como un cohete al espacio, para arriba. ¿Sí? Sí, pero es que lo que pasa es que yo puedo tener las ideas, pero no ve que él no me hace caso, o él es muy terco, él es muy necio, precisamente porque usted no sabe exponer su idea. No es lo que dice, sino cómo lo dice. La idea no tiene ningún problema, la idea está genial, pero la exposición es burda. La exposición es lamentable. La exposición se hace en la carne, la exposición se hace en las fuerzas. Dese cuenta la necesidad urgente de uno aprender a exponer, uno aprender a decir. Otra vez, no es lo que se dice muchas veces, sino cómo se está diciendo. Y en ese proceso vamos todos. Pero otra vez voy con usted, mujer. Mire, sus ideas son geniales, porque Dios puso en usted, mujer de Dios, esa idoneidad. Tiene que ver en la raíz gramatical hebrea con ideas. Ideas. Más que Dios darle a usted un cuerpo bonito, ojos bonitos, sentimientos bonitos, cabello bonito, le ha dado unas ideas bonitas, o sea, unas ideas muy buenas, de verdad, geniales, maravillosas. El tema es que ocurre sobre todo en las relaciones de pareja, pues si comienza a intentar enseñorearse de ese varón que tiene al lado, el varón por su ego se va a ver atacado. A partir de ahí su idea le vale medio chorizo, o sea, su idea es basura, no se la va a aceptar, no la va a acatar.
Pero recuerde usted que la Biblia es clara al decir que la respuesta blanda aplaca la ira. Blanda. O sea, es aprender a hablar. No, yo hablo así. Ah, bueno, pues siga hablando así entonces y se va a dar cuenta cómo todas sus ideas se desechan, cómo todas sus ideas se descartan y cómo lo único que está forjando al lado es un verdadero necio, un verdadero terco. La mujer sabia edifica su casa. La tarea de la edificación de la casa se le entrega a la mujer. ¿Por qué? Porque es la que tiene la idoneidad para la edificación de una casa. ¿Sí? De modo que, de modo que es ahí cuando la mujer entra con esa idoneidad que Dios le ha dado. No entra como mujer, sino que entra como mujer de Dios. No entra como una mujer en la carne, sino entra como una mujer llena del Espíritu Santo. Hay la mejor idea. Ahora, esto no es ni aprender a chantajear, ni aprender a manipular, ni aprender a que siempre y en todos los casos el varón haga la voluntad de la mujer. No, estamos hablando de un proyecto. Porque note la frase, le haré ayuda idónea. Cuando hablamos de ayuda idónea, es la ayuda para qué? Pues tiene que haber primero un proyecto. Si no hay un proyecto de por medio, Dios a ese varón no le va a poner una mujer. O sea, Dios no le pone a un varón una mujer al lado para que le calme la soledad. No, no es para eso la mujer. No es que me sentí solo, entonces yo necesito una mujer. No. Y tampoco en sentido contrario. Dios no le pone un varón a una mujer para que le calme la soledad. No es por razones o por causas de soledad que Dios le pone a un hombre una mujer o a una mujer un hombre. Es por causa de un proyecto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ayuda. No dice ni siquiera compañía, aunque por supuesto es compañía, obvio, la compañera, pero es ayuda. ¿Ayuda para qué? Pues el hombre tiene que estar haciendo algo, va en pos de algo, está persiguiendo algo, está forjando algo y Dios le pone una mujer, pero tiene que ser la que es, o sea, la dura. ¿Cuál es la dura? La idónea, la que llega con esto aquí. Y esa no llega a aprender, ¿sí? Esa no llega a aprender, esa no es una neófita, esa no es una nueva, no. Esa ya llegó con las ideas montadas en la cabeza, note esto. Y eso es realmente lo que un varón tiene que estar viendo en una mujer, y eso es lo que realmente una mujer tiene que estar viendo en un varón, se lo resumo. El más grande atractivo de un varón es su proyecto. Eso es lo que tiene que estar viendo una mujer. Después, en segundo, tercer lugar, cuarto, quinto lugar, mírele el gordito, el flaquito, mírele el ojito, mírele la pestañita, mírele la cejita, mírele el cabellito, mírele lo que quiera. ¿Y qué es lo que el varón tiene que estar viendo en una mujer? Su idoneidad. Tiene la cabeza cargada de ideas, una mujer temerosa de Dios. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si es una mujer llena de ideas, una mujer idónea, eso es lo que le tiene que ver. Y en segundo, tercero, último lugar, mírenle el resto. Pero si lo primero que usted está viendo es la parte física del asunto, entonces es como Adán que dice que andaba buscando compañera entre las bestias del campo. Así de bestia. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Pero entonces esto va para los dos, para el hombre, para la mujer. Tanto en una relación matrimonial como en una sociedad, cualquiera que sea. Y ahora ya pasamos a hablar del tema de los proyectos, no solamente materiales, en el caso de Nehemías, sino también los proyectos espirituales. Eso hay que saberlo vender. Uno se tiene que aprender a vender las ideas de uno, el proyecto de uno. Mire, quizás usted sea el próximo billonario de este mundo. Usted tiene la idea realmente que lo va a convertir en una persona sumamente poderosa desde el punto de vista económico. Pero no es solamente tener la idea, es aprender a venderla. Y para venderla hay que aprender a exponerla. Nehemías era un excelente expositor, repito, y Pablo sin duda fue un excelente expositor. A Pablo le decían rabí, raboni o maestro en el judaísmo. Y maestro no es solamente el que sabe mucho, maestro es el que sabe mucho, pero al mismo tiempo sabe exponer eso que sabe. Y lo sabe exponer de manera magistral. Al Señor Jesucristo le decían rabino, rabí. Las exposiciones del Señor Jesucristo eran las exposiciones más magistrales, más profundas que cualquier otra persona en este mundo alguna vez jamás logró pronunciar. Ninguno como él. Los más grandes oradores han sido los que más gente han arrastrado tras sí.
los buenos y los malos. El más grande talento de Adolfo Hitler, revise la historia de Alemania y se va a dar cuenta. El más grande talento de Adolfo Hitler fue su oratoria. Eso. El tipo tenía una idea absurda, sí. El tipo tenía una idea demoníaca, sí. El tipo tenía una idea sanguinaria, sangrienta, pero esa idea la sabía exponer. Y los discursos de Adolfo Hitler agitaron el corazón de toda una nación y más de una nación, porque Adolfo Hitler no solamente fue apoyado por los alemanes, sino que fue apoyado también fuera de Alemania y aún todavía en algunas partes del mundo lo idolatran. ¿Y cómo logró mover masas? ¿Cómo logró convencer a tanta gente a punta de discurso? O sea, se los comió a punta de verbo, se los comió a punta de lengua, a punta de cuento. O sea, el tipo era un excelente expositor. Porque si dijéramos convenció a un pelagato, bueno, uno, pero no, eso eran miles, eso eran millones de pelagatos. Entonces, no era cualquier orador, era un tipo que sabía hablar. Y la mayoría de ellos, todos ellos, Alejandro el Grande. Frente a él se doblegó Asia, se doblegó Europa, se doblegó África, se doblegó la misma África. Cuando él iba paseando por entre las pirámides egipcias, los mismos egipcios decían, y este es como un semidios de dónde salió. ¿Pero por qué? ¿Por la carita, por la naricita, por los ojitos, por la cejita? No, porque el tipo hablaba y convencía. O sea, era un expositor impresionante. Y aquí el texto pues no se queda atrás. Pues, cuando hablamos de la Biblia, créame usted que el cristianismo necesita los mejores expositores. Precisamente el cristianismo en este tiempo está sufriendo porque los que exponemos, me incluyo, a veces no somos los mejores. A veces no somos los más preparados, a veces no usamos las mejores palabras, a veces no somos tan expertos como lo demanda el reino de los cielos. A veces los mejores oradores, lastimosamente, están defendiendo una ideología equivocada, están defendiendo la inclusión, están defendiendo el homosexualismo, están defendiendo X o Y partido político. A veces los mejores expositores, lastimosamente, los tiene la derecha, los tiene el centro, los tiene la izquierda. A veces los mejores expositores se encuentran defendiendo no sé, movimientos en pro de lo que sea, allá afuera, a nivel secular, a nivel social, a nivel intelectual, a nivel cultural, a nivel musical, a nivel deportivo, ¿sí? A nivel político, allá están afuera. Usted dice, encanta cuando habla. Sí, pero los que deberíamos encantar cuando hablamos somos los cristianos. Cuando hablamos de un proyecto espiritual, lógicamente va de por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que exponerse. Yo tengo que aprender a vender la palabra de Dios. Tengo que aprender a vender, entiéndame bien la frase, porque llevo hablando ¿cuánto tiempo? Por ahí debe estar, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Llevo hablando 18 minutos. Tengo que aprender a vender el evangelio, aprender a vender las buenas nuevas, aprender a exponer. Si no aprendo yo a exponer, yo comenzaré a mirar a mi auditorio, todo el mundo está dormido, nadie me está prestando atención, vinieron a una, no volvieron a dos. No será una exposición que la gente busque con ahínco, no, sino más bien una exposición a la cual la gente le saque el cuerpo. Ahora, la gente le va a sacar el cuerpo a la verdad, eso hay que aclararlo, pero no estamos hablando del contenido, estamos hablando de la exposición como tal. Aprender a exponer la idea, aprender a exponer un proyecto, aprender a exponer el talento, aprender a exponer eso que usted tiene adentro en su cabeza y en su corazón, pero que muchas veces cuando vamos a hablar lo hacemos tontamente. Y el texto dice, la exposición de tus palabras alumbra, versículo 130, alumbra. O sea, la sola exposición de la palabra de Dios alumbra, alumbra. Note que aunque la palabra es luz, ¿sí? Aunque la palabra solita es luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera mi camino, como dice el versículo 105 del mismo Salmo. Léalo conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aunque la solita palabra de Dios es luz, ahí en la Biblia, como está escrita, es luz, pues es luz, pero no alumbra. ¿Por qué no alumbra? Pues porque está en el libro y es necesario que alguien la saque del libro. Y es necesario que alguien la ponga clara en la mente de las personas. ¿Y eso se hace por medio de qué? Por medio de una exposición. La Biblia hay que exponerla. Yo tengo que tomar el contenido de la Sagrada Escritura y exponerlo delante de mis oyentes. Esa exposición de la palabra alumbra. Ahí sí, mire, alumbra, hay luz. Y cuando hay luz, las tinieblas se disipan. Y la parte B del versículo dice, hace entender. Es que yo hablo y parece que no me entendiera. Ay, el problema está en ese al cual yo le estoy hablando o el problema está en mí, porque dice que la exposición de tus palabras alumbra y esa exposición hace entender. Es la exposición la que hace entender. Oiga, pero es que ¿en qué idioma le hablo? ¿En chino, en mandarín? ¿En qué idioma le hablo? ¿Por qué no me entiende? El problema está en la exposición. O el otro, ¿se está haciendo el menso o yo soy un terrible expositor? Y no creo yo pues que el otro se esté haciendo el menso. Así que el problema estará en mí y en mi exposición. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiénes somos simples? Todos. Todos somos simples. Entonces la exposición es tan maravillosa que hace entender al más letrado, al más erudito, al más conocedor, al más sabio de este mundo, pero también hace entender al más simple. Y es más, si lo entiende el más simple, lo entiende cualquiera. Si lo entiende el más sencillo, lo entiende cualquiera. Si lo entiende el menos letrado, lo entiende cualquiera. Si lo entiende el más, el menos preparado académicamente o intelectualmente, lo entiende cualquiera. El evangelio es dado a los pobres. Se supone que el pobre no tiene recursos. Se supone que el pobre no tiene tanta educación como si la tendría un rico, no tiene tanta preparación académica o intelectual. De modo que si lo entiende un pobre, si lo entiende un simple, si lo entiende un sencillo, si lo entiende un humilde, si lo entiende un niño, que es impresionante que en los cultos del Señor Jesucristo habían niños, niños. Y los niños todos entendían el mensaje del Señor Jesucristo. No porque el mensaje del Señor Jesucristo fuese superficial, sino porque estaba tan bien dada, tan bien hecha, tan bien presentada la exposición de la palabra, que los niños estaban encantados, y los adolescentes estaban encantados, y los de menos educación estaban encantados, y los que tenían bastante educación estaban súper encantados. ¿Qué es un sermón? Un sermón es una exposición. Eso. ¿Sí? A mí el sermón que me gusta, no. ¿Quién le está preguntando? Preguntémosle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿cuál es el sermón que a ti te gusta? Y él dirá, el sermón donde se expone la palabra de Dios. Eso es llamado un sermón expositivo. Ese es el sermón que le gusta al Espíritu de Dios. Ese es el sermón que ilumina, que inspira al Espíritu de Dios y es el sermón que respalda al Espíritu de Dios definitivamente. Cualquier otro sermón no sirve. Ah, pero a mí no me gusta tanto el expositivo. Hay un problema grave en su cabeza entonces. Hay un problema grave en su corazón, hay un problema grave en su alma. Porque si a mí no me predican expositivamente, realmente no me están predicando. Entiéndalo, por favor. Dios nos habla de muchas maneras, sí, pero sobre todo nos habla a través del sermón. Pero sobre todo nos habla cuando el sermón es expositivo. Puede ser que yo lo haga reír. Hemos tenido unos momentos aquí impresionantes donde hemos reído mucho con una frase, con una cosa que yo digo, con una cosa que usted responde, con algunas cosas malentendidos aquí. Nos hemos reído muchísimo. Y hay sermones que solamente sirven para hacer reír a la gente. Y el buen sentido del humor es sumamente necesario en el momento en que uno expone la palabra de Dios. Claro que sí. Pero si el sermón es solamente para hacer reír a la gente, entonces ya el sermón se convierte en un chiste. A algunos les encanta eso porque rieron durante toda la predicación. Pero no se trata de reír durante toda la predicación, aunque debe tener momentos de humor y momentos de risa. De lo que se trata es de que yo toda la predicación la entendí. La predicación a mí me iluminó. La predicación a mí me inspiró. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Todavía es terrible que yo lleve cuánto tiempo sentado en la banca de una iglesia y todavía yo le tenga pánico a hablar en público. Levante la manito, por favor, a quien le estoy hablando en este momento. Al que le causa pánico, le causa miedo, le causa temor.
hablar en público, todavía. Le toca levantarse delante de 2, 3, 15, 20, 30 y todavía, ¡ututuy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Porque si eso es así, pues a mí se me va a dificultar siempre y en todos los casos el vender, el ofrecer, el exponer mi idea, mi proyecto, para que otro me lo compre. ¿Y cómo es que se cierran los negocios? Dígame usted. Los negocios se cierran a punta de parlamento, los negocios se cierran a punta de verbo, los negocios se cierran a punta de labia, los negocios se cierran a punta de exposición de una idea. Así se cierran los negocios. No hay otra forma de cerrar un negocio. No hay otra forma de hacer un intercambio comercial. No hay otra forma. Pero muchas veces terrible, ¿no? Terrible. El niño tiene problemas de relación para relacionarse y digamos que uno de los ejercicios más básicos es sencillamente que vaya a la tienda, se acerque al señor del mostrador y le pregunte si tiene galletas, punto. ¿Sí? Porque le toca entrar, le toca saludar, le toca llamar la atención, ¿sí? Le toca, señor, y el señor lo va a mirar a los ojos, dígame qué quiere, no sé cómo le vaya a hablar, pero a la orden. Y no, entonces yo veo al niño o a la niña que está sufriendo de esa manera y entonces prefiero yo hablar por el niño. Cuando uno termina hablando por el niño o hablando por la niña y no deja que exponga sus razones y no deja uno que pierda el miedo, pues más adelante va a ser un completo atolondrado que no va a ser capaz de exponer ninguna idea. Espero esto no lo haya entendido bien. Pero creo que quedó completamente claro, con buen audio y grabado y va para las redes sociales. Pero así, no sé si a usted lo crearon como a un atolondrado. Si a alguien lo crearon como a un atolondrado, levante la mano. A mí, a mí, a mí me crearon como un atolondrado. Lleno de miedos, siempre hablaban por mí. Siempre ponían la cara por mí, siempre me justificaban, ¿sí? Entonces, algo me preguntaban a mí y siempre era un adulto el que respondía por mí. Nunca me daban la oportunidad de responder. Eso me crió, mire, me crió lleno de miedos, con un problema en el habla, usted no se imagina, con un problema para expresarme, ¿sí? El solo hecho de, me acuerdo, el solo hecho de ponerme en pie delante del salón de clases, 25, 30, 35, 40 alumnos, y tener que exponer lo que yo con tanto esfuerzo había hecho durante toda la noche hasta la madrugada y había plasmado en una cartulina, la famosa cartelera, que tocaba extenderla en el tablero y ahora pase y exponga. Mire, yo llevaba la cartulina y prefería mentir y decir, no traje la tarea, profesora, con tal de no pasar por ese tormento de pararme frente al tablero a exponer. ¿Por qué? Porque fui criado como a un atolondrado, sin ser ningún atolondrado. Cuando llego al cristianismo, ¿sí? Y comienzo a entender que la tarea es ir a exponer la palabra, yo me fregué aquí. No, pero servicio también puede ser lavar el baño, servicio también puede ser, yo llegué a una iglesia en donde estaban celebrando, usted mira qué clase de iglesia es eso, imagínese, estaban celebrando el festival de la papa chorreada ungida. Y mi primer trabajo, mi primer servicio fue supuestamente lavar un bulto de papa. Y yo estaba ahí porque es que yo le estoy sirviendo al Señor lavando las papas ungidas. Realmente era para conseguir fondos para la iglesia. Bueno, no es ilícito, pero llamarlo el Festival de la Papa Ungida, pues eso ya es demasiada arbitrariedad. Entonces yo prefería, la verdad, lavar las papas. Mi primera etapa del cristianismo fue barriendo iglesias, trapeando iglesias, haciendo aseo, recogiendo mugre, abriendo y cerrando la puerta, lavando papas, recogiendo el reguero, lavando platos. Ya, yo soy el servidor de Cristo. Cuando uno comienza a leer la Biblia y el Espíritu de Dios comienza a obrar en uno se da cuenta que eso es el servicio a las mesas. Pero el servicio directo a Jesucristo tiene que ver es con predicar el Evangelio. Y yo me fregué entonces. No, pero yo qué voy a hacer. Bueno, pues después de mucho trauma y después de mucho negarme, pues lo convierto en un tema de oración. Y el Espíritu de Dios se encarga de fortalecerle a uno en la debilidad y de hacer que uno pueda superar todas esas cosas, traumas, que realmente yo no había nacido con eso. Y así hubiese nacido con eso. Pues el Señor es sanador. Pero realmente es que yo estaba enfermo
por lo apelotardado, forjado por la crianza. Por eso el texto dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Todavía está el muchacho grande, la muchacha grande que tiene que hablar y se esconde detrás de las costillas de la mamá. Mami, hable usted. No, por favor. ¿Cuándo ese muchacho, esa muchacha va a aprender a exponer una idea, a vender una idea? ¿Cómo le va a ir en la vida si no aprende a vender? Si esto es para vendedores. La vida es para vendedores. La vida es para gente que sabe vender. ¿O no? Póngase a pensar. ¿O no? En lo básico del día, en lo cotidiano del día. La reunión que usted tuvo hoy, o la que tuvo ayer, o la que tuvo antier, dígame, ¿acaso no le tocó vender algo? ¿Vender su idea? ¿Vender un proyecto? ¿Sí? ¿Vender algo que Dios le puso a usted en la cabeza? ¿O de repente es algo de su casa? No lo está vendiendo. ¿Un vendedor de finca raíz? ¿Un vendedor de automóviles? La vida diariamente consiste en vender, consiste en comprar, consiste en venderse, consiste en ofrecer un producto o un servicio y adquirirlo. Si yo no lo sé hacer, ¿cuándo voy a conseguir trabajo? Si yo no lo sé hacer, ¿cuándo me va a convertir en independiente? Si yo no lo sé hacer, ¿cuándo voy a comenzar a crecer espiritualmente? ¿Cuándo voy a comenzar a crecer económicamente? Si usted quiere crecer en una congregación cristiana, usted le toca venderse, le toca levantar la mano y le toca decir, yo lo hago. Usted lo hace, hágale. Y a él le toca venderse. A veces sin palabras, solamente haciendo. Se está vendiendo, se está ofreciendo, lo están viendo. ¿Y va para una promoción o va para un despido automático? ¿Es o no es? Si usted lo analiza muy bien, Mario, aplica para todo. Aplica para todo. Si voy a esperar que toda la vida alguno más ponga la cara por mí, no, ahí me quedo. Son los demás los que van a sacar adelante los proyectos. Son los demás los que se van a quedar con las negociaciones. Son los demás los que se van a quedar con los contratos. Son los demás los que se van a quedar con el capital. Son los demás los que van a progresar y yo todo lo dejo en las manos de Dios. Claro, todo está en las manos de Dios. Pero si usted lee la Biblia, que revela la voluntad de Dios, ahí enseña claramente que usted tiene que aprender a exponer. Materia obligatoria en el caminar con Dios. Hay una materia que se llama exposición. Punto. O aprende a exponer o se fregó. O aprende a vender o se fregó. O aprende a desarrollar verbalmente su idea o se fregó. Tocó aprenderlo. Gloria a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da palabra y el que nos da de nuevo. Sin embargo, esto es un arte. Esto es un arte. Y todo arte tiene una técnica. La pintura es un arte. Y dependiendo la clase de pintura, pues tiene una técnica, ¿no? Al óleo, lienzo, en madera, mural, qué sé yo. La música es un arte. Y como es un arte, tiene una técnica. Las notas, la melodía, la armonía, los acordes, los círculos armónicos. Y cuando se une un instrumento con otro instrumento, hasta lograr una sinfonía, es decir, que todo suene maravilloso, es un arte, pero demanda una técnica. Y las cosas con Dios también son un arte, por lo tanto demandan una técnica. Y debería tener más técnica, y debería valorarse más, y deberíamos meterle más esfuerzo a lo de Dios que a lo del mundo. Porque es que, ¿qué quiso ser? ¿Ingeniero, arquitecto? ¿Cuánto tuvo que estudiar? ¿Cuánto se quemó las pestañas para lograr esa credencial? Y más que la credencial, pues es realmente unos conocimientos con los cuales ganarse la vida así, de acuerdo o acorde a ese título. Y le metió toda. Pero como se trata de las cosas de Dios, entonces ahí sí no. Como se trata de las cosas de Dios, entonces Romanos 1:1, ahí sí no. Esto no va para todos. Pero pues al que le caiga el guante, espero le quede. Pero cuando se trata de un versículo, ahí sí no.
Cuando se trata de la memoria para la Biblia, ahí sí no. Cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí no. Cuando se trata de cumplirle al Señor, ahí sí no. Pero cuando se tenía que cumplirle allá a la universidad, a la clase, ahí sí sí. Cuando toca cumplir allá porque es que es el título, porque es que la credencial, porque es que es ahí sí sí. Se cuenta cómo le metemos más esfuerzo a las cosas seculares de este mundo, que son pasajeras, que se quedan acá, que son por un momento, son por un ratico apenas, y no en las cosas de Dios que realmente son eternas y son trascendentales. Y con eso yo de ninguna manera quiero fomentar la negligencia en el estudio, no quiero fomentar la negligencia para el que está estudiando y se está profesionalizando, no. Con esto lo que le estoy diciendo es, si usted es diligente en eso, debería ser mucho más diligente en las cosas de Dios. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿No es cierto? El apóstol Pablo, por donde pasó, predicó. Fue una cosa impresionante. Y al predicar había una exposición tal que no se convirtieron todos, porque no todos son escogidos para salvación. Porque si todos hubieran sido escogidos para salvación, seguramente todos se habían convertido. Elementos como cuáles, comencemos a definirlos. Y pues esto yo creo que se nos va a una segunda parte, probablemente. En primer lugar, si uno quiere aprender a exponer, debe aprender a hacerlo de manera sistemática. Sistemática. Eso es lo primero. O sea que hasta el momento que fue la introducción. Una introducción de 36 minutos, una introducción de 36 minutos. Pero creo que ya le quedó supremamente claro para dónde vamos, ¿cierto? Entonces lo primero, si yo quiero aprender a exponer, debo hacerlo de manera sistemática. Si quiero tener una buena exposición, eso tiene que ser sistemático o sistemático. Y ya dijimos, la exposición o el sermón debe ser expositivo, ¿sí? En su, en su, en el desarrollo de su tema se tiene que ver una exposición, se tiene que acordar de cuando era un pelado y con una cartelera se paraba allá al frente y decía, esto significa, y después va acá, cuando exponía el ciclo del agua, ¿a quién le tocó exponerlo? Y el ciclo del agua es el siguiente, y que la evaporación, y que la condensación, y que la lluvia, y que el viento corre la nube, ¿a quién le tocó exponer el ciclo del agua? ¿Sí? Acuérdense de un tema, regáleme un tema, pero todos. Que tenemos aquí 16 personas conectadas, entonces mínimo unas 10 respuestas. A ver, acuérdese de un tema en el colegio que a usted le tocó exponer. Así lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Regálemelo, por favor. Mientras yo bebo mi café. Gracias. Al menos la mitad de esos 17. Por favor. Gracias. El arte barroco. ¡Uy, qué pupi! Uy, el arte barroco. Que hay gente más pupi que la otra, definitivamente, ¿no? El arte barroco, la Segunda Guerra Mundial. A ver, listo. Tema que me apasiona, la historia, muy bien. Van dos respuestas, al menos la mitad. Okay. El petróleo, Mario. Qué impresionante, muy bien. Sobre la literatura europea, oh, pero mejor dicho. Sobre la literatura europea, muy bien. El conquistador Sebastián de Belalcázar, qué bueno, gracias por la participación. Hágale, participe. Mire que así echamos cabeza, nos acordamos de cosas y uno dice, ese tiempo, ese tiempo. Realmente ese tiempo para mí no fue tan bonito, ¿no? Mi vida estaba rodeada de un montón de complejidades y de problemas y yo pensaba más en cosas absurdas que en otras cosas. Pero si su etapa colegial fue bonita, chévere, disfrútela. Sobre el canal de Panamá, dice la hermana Marta León. Bueno, muy bien. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respuestas. Ok. Faltan respuestas, ¿no? Sí. Ok. Participe, por favor. Muchas gracias. Escriba. Hágalo. Gracias. Una exposición. Así lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, no importa. Interesa. Pero que usted se acuerde, me tocó hacerlo. Sí, me tocó así, me tocó prepararme. A veces con la maqueta, ¿se acuerda de la maqueta? La maqueta o el experimento o el trabajo la artesanía esa que lo llevaban a uno a fabricar, o la cartelera, como sea. Todo lo que se relacionaba con el ADN, muy bien, el ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Más personas están escribiendo, hágale, participe, muchas gracias. También sobre el Quijote de la Mancha,
hermanita Marta León, una superdotada entonces. Muy bien, muchas gracias. 5 personas escribiendo, genial, chévere. Sobre la célula. Muy bien, gracias. Bueno, ¿esa respuesta es de quién? ¿Qué respuesta es de Claudia y qué respuesta es de Carolina? Dice, sobre la literatura europea y sobre la célula. ¿Cuál de las dos es de Claudia y cuál de las dos es de Carolina? Yo sigo leyendo. Sobre la naturaleza y las maravillas del mundo. Muy bien. El tema sobre los valores. Muy bien. La teoría de la economía. Don Henry. La teoría de la economía. Genial. Sobre los planetas, señora Zoila. Hola, ¿cómo está, señora Zoila? Saludito para todos los hijitos allá en la casa. Sobre el esqueleto humano. Muy bien. Sobre la célula. Esta es de Claudia. Ah, bueno, listo. Genial. Muy bien. Y siguen escribiendo. Continúen, por favor. Gracias. Sobre las actividades con adultos, dice Germán. Por supuesto, es su rama, es su profesión. Gracias, Germán, por participar. Sobre el sistema solar, atentamente, Claudio. Muy bien. O sea, eso quiere decir que Claudio exponía más que Carolina. Sobre todo lo que se trataba de lo tributario. Uf, maravilloso tema. Bueno, genial. Genial. Mire cómo llevamos la cabeza para allá. ¿Sí? Esas son cosas familiares a todos nosotros. De modo que cuando yo a usted le hablo de una exposición, si alguno está perdidito, pues aquí yo creo que ya se encontró. Aquí yo creo que ya vino claridad. ¿Una exposición es eso? Sí. Eso es lo que se tiene que hacer con la palabra de Dios. Y eso es lo que se tiene que hacer con ese proyecto. Aprender a exponerlo así. Así. Ahora, eso demandaba una preparación impresionante, ¿o no? Eso demandaba, o sea, hay que trabajarle 8 días, 15 días. El alumno vago siempre dejaba todo para última hora, o no lo hacía, o al final le pasaba un billetico al otro para que lo incorporara al grupo. No, así no se puede. Así hay mucho predicador. Sí, así hay mucho predicador. Que es un vago completo, un irresponsable completo, que no estudia, que no aprende y que llega allá a pararse sobre el altar a ver qué sale. ¿Qué sale? Nada. Y es un irrespeto, porque es que la gente necesita alimentarse, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente se alimenta con la palabra. Yo tengo que llegar no con una improvisación, yo tengo que llegar es con una exposición. De manera que eran días. Y el profesor le decía, bueno, hoy estamos a 6 de julio. La exposición sobre este tema será para el 6 de julio. Alumnos, tienen un mes. No vayan a dejar todo para última hora. La mayoría de las veces uno dejaba todo para última hora. Y esas últimas noches, sobre todo, eran de trasnoche, de madrugada, y las fichitas bibliográficas, ¿sí se acuerda? Esas herramientas tan maravillosas. Algunos no entienden, porque como todo es celular, entonces blog de notas en el celular. Y se le descargó, tome, lleve, ¿no? Y en ese momento se puso nervioso, así que usted está abriendo WhatsApp, está abriendo Facebook, ¿dónde está el blog de notas? Se me borró. Bueno, con las fichitas bibliográficas no pasaba eso. Pero si es amante de la tecnología y ya domesticó la tecnología, pues utilice su celular, utilice el blog de notas, utilice su iPad, utilice su tablet, utilice su computador, utilice su lo que sea. Pero esto tiene que ser expuesto. Nosotros tenemos que ser personas expositivas, no chambonas. Se lo repito. Nosotros tenemos que ser personas expositivas, no chambonas. Personas expositivas, no que lleguen ahí a improvisar a ver qué sale. Hombre, es un proyecto tan grande y usted está chamboneando. Un proyecto tan grande del cual depende tanto y usted está improvisando a ver qué sale. Eso no se improvisa. El éxito no se improvisa. No. La victoria no se improvisa. No. Pregúntele a un general, a un coronel, a uno de esos de las guerras, a ver, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Pregúntele a los griegos, pregúntele a los medos, a los persas, a los babilonios, a los egipcios, si la victoria en la guerra se improvisa. No, la victoria en la guerra se planifica. Nunca se improvisa. Nunca es a lo chambón, vamos a darnos machete a ver si ganamos. No, eso no. Eso no es una pelea de buceteros con taxistas. Eso no son los de la primera línea por allá mandando piedra a ver qué tumban, a ver qué se roban y los del SMAT mirando a ver a quién masacramos. No, esa cosa no es. Eso es una situación completamente estratégica, es un proyecto. ¿Sí?
Por lo tanto, es una situación completamente preparada, es un proyecto. Completamente planificada, es un proyecto. Y en el primer punto, completamente sistemática. Opa, sistemática. Dejé de leer, ¿cierto? Investigar, hacer dispositivos, aprenderse el tema, muy bien. Se buscan estrategias, muy bien. Ellos estudian todas las estrategias para... Ah, muy bien. Muy bien. Yo no voy allá a la guerra a ver cuál es el punto débil. Yo llego a la guerra conociendo, requete conociendo cuál es el punto débil de mi enemigo. La Biblia es clara al decir que la guerra se hace con inteligencia. Meta la inteligencia al asunto. La mujer sabia edifica su casa. ¿Qué necesita para edificar su casa? Sabiduría, mi señora. Sabiduría, sabiduría. Sí, eso no es a punta de manoteo, eso no es a punta de grito, eso no es a punta de cantaleta, es a punta de sabiduría. Si usted es sabia, lleva su casa por donde tiene que ir. Si no es sabia, puede que tenga otra vez la mejor idea, pero como somos bien torpes para exponer la idea, pues de nada le sirve. O sea, eso es, ahí sí puede salir un refrán. Eso es como la mujer que tenía la mejor idea, pero no sabía exponerla. ¿De qué le sirve? De nada. ¿Qué tiene a su lado? El mismo terco, el mismo testarudo. ¿Por qué? Porque aunque tiene la mejor idea, no sabe transmitirla. No la transmite como debe, porque es que no expone. Regaña. No expone. Basea. No expone. Fuerza la cuestión. Así no se hace. ¿Alguien le está dando un codazo a alguien en este momento? Responda. Si alguien le pegó un codazo a alguien, o alguien miró a alguien, o alguien dijo, ¿sí ve? Ah, ojo, ojo, oiga, que ahí le están hablando. ¿Sí? Responda, levante la manita y diga yo, aquí hay una situación. No tiene que exponer cuál es la situación, pero si hay algo que está pasando allá, coméntelo, porque es bueno saber que el Señor está hablando. Ese jajaja está nervioso. Oye, ¿pero qué? No, alguien levante la mano y diga, sí, sí, aquí hay una situación así, no me, como dice sabiamente Mario, no me pregunte eso. Ah, palabras célebres, frases célebres, ¿no? De un miembro respetado de plenitud. No me pregunte eso. Justo eso iba, justo eso iba a decir. Abra conmigo la Biblia en Isaías capítulo 28, versículo 10, por favor. Que sí, señor, que mire, allá hay una situación, allá con Claudia y Carolina hay una situación. Espero no sea una situación violenta, espero no sea una situación agresiva, espero... Bueno, Isaías capítulo 28, versículo 10. Versículo 10. Todo es con amor. Como tiene que ser. No, volvemos al asunto. Mire, es que hay ideas tan estupendas, tan buenas, de verdad, tan buenas. Pero si no hay sabiduría, la idea puede ser muy buena, pero pues al caño se fue la idea. La mujer sabia edifica su casa. Necesita ideas y necesita sabiduría. Ups, ser mujer no es fácil. Y ser mujer casada, menos. Menos. Cuando el texto dice no es bueno que el hombre esté solo, y no lo dice de la mujer, lo dice del hombre. Nunca me cansaré de decirlo. Eso el Señor no lo dijo de Eva. No dijo de Eva, no es bueno que la mujer esté sola. Ahora, no es bueno que la mujer esté sola. Pero eso Dios no lo dijo de Eva. Eso Dios lo dijo fue del hombre. Y el hombre ya estaba haciendo un trabajo en el huerto del Edén. Y el hombre ya estaba haciendo un trabajo con los animales, colocándoles nombre. Y el hombre ya estaba haciendo un trabajo, una labor para Dios dentro del huerto del Edén. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo haciendo ese trabajo. No, el hombre solo no. Le haré ayuda idónea. Y mire, más difícil la cabeza de familia mujer, claro. Claro. Pero cuando aparece la mujer que es la idónea, en la vida de ese hombre, repito, no es solamente para que lo acompañe. Si sufre de problemas de soledad, si sufre de problemas de soledad, sufre de problemas de soledad, depresión, tristeza, angustia, afán o preocupación, échese dolorán, porque es que una mujer no es para eso, ¿sí? Y un hombre no es para eso. Consiga un perro.
Mire, no le estoy diciendo yo. Ay, mire, el dolor le huye a Dolorán. Vea. Quiere decir que Juan Esteban se aplica harto Dolorán y Marta León tiene un bonito perro. Porque las parejas no son para eso solamente, son para complementarlo en el desarrollo o en la persecución de un propósito. De ahí usted puede decir es la idónea o es el idóneo, porque lo que sostiene esa relación, que lo hemos expuesto varias veces, no es el amor. No. La base de nuestra relación es el amor. No, no, no. El amor tiene que estar, tiene que existir, pero no es lo que sostiene. No, no es lo que impulsa. No, no es la turbina. No es el amor. Pero tiene que estar, el amor tiene que estar. Y el respeto tiene que estar. Y la confianza tiene que estar. Y la comunicación tiene que estar. Pero lo que impulsa, lo que mantiene juntos, lo que los mantiene juntos es eso que acaba de escribir Liliana. Un proyecto. Un proyecto. Pues se llama sociedad conyugal. ¿Y por qué sociedad conyugal? Pues son dos socios. Ella es la socia, él es el socio. Uy, socio, ¿se acuerda? Y ellos dos son los socios, pero ¿los socios de qué? Hay una sociedad y persiguen ¿qué? Proyectos, persiguen el éxito, persiguen la victoria entre los dos. Y hay amor, pero por supuesto, y se tienen que querer, pero obvio, y tiene que haber pasión, pero claro, y tiene que haber respeto. Sí, confianza, comunicación y todo lo demás, pero si no hay proyecto, póngase a pensar, no hay proyecto, o sea, no van para ningún lado, se quieren, se gustan, se respetan, hay comunicación, pues no van para ningún lado. Si no van para ningún lado, ¿qué clase de relación son? Si un matrimonio son un par de individuos que encontraron que su proyecto era el mismo, hágale, unámonos y vamos para el mismo lado. Eso es un matrimonio. A la luz de la Sagrada Escritura, no a la luz del mundo. A la luz del mundo no importa que vivamos debajo de un puente, no importa que vivamos en el caño, lo que importa es que nos amamos. No, no, así no es, no, señor. Bueno, estamos en Isaías capítulo 28, ¿cierto? Versículo 10. Dice el versículo 10 lo siguiente. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. El hambre entra por la puerta y el amor sale por la ventana. Bueno, lo que pasa es que el amor no se acaba, ¿no? O sea, el amor nunca deja de ser, pero no puede ser la base, porque es que el amor se enfría. No se acaba, pero se enfría. La Biblia dice, a causa de la maldad de muchos el amor se enfriará. O a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará más bien. El amor se enfría, no se acaba. Si es verdadero amor, no se acaba. Eso de que estaban unidos, sí, pero se acabó el amor, por eso se divorciaron. No, eso nunca fue amor. Eso póngale capricho, póngale gusto, póngale pasión, póngale sexo o cualquier otra cosa, ¿sí? Lujuria, concupiscencia, pues no fue amor. El verdadero amor no se acaba. Porque Dios es amor. Y Dios no se acaba. Lo de Dios no se acaba. Lo de Dios permanece. Fue lo mismo que dijo Gamaliel. Dejen de pelear contra esos discípulos de Jesús. Porque es que si eso es de Dios, nadie lo puede acabar. Y si no es de Dios, se acaba solo. Mire cuántas relaciones no se han acabado solas. ¿Hablamos más profundamente de esto? ¿Cuántas relaciones de noviazgo, de amistad o de matrimonio no se han acabado solitas? ¿Por qué? Porque es que eso no era de Dios. Pero no era de Dios y fueron casados por la iglesia. No, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que sostiene, que es el amor. Y no está, no estaba. Era otra cosa, no era amor. Porque el verdadero amor nunca se acaba, aunque sí se enfríe. Entonces puede ser que diga, no siento lo mismo, pero sigue sintiendo, sí sigo sintiendo, pero no siento lo mismo, porque se ha enfriado el amor. ¿Qué tiene que hacer? Pues si se enfrió el amor y ya no siente lo mismo, pues caliente el amor para que vuelva a sentir lo mismo o más. Es cuestión de meterle el fogón, cuestión de echarle leña al fogón, para que caliente, ¿sí? Para que vuelva a hervir eso, para que pegue el fogonazo otra vez. Entonces dése cuenta cómo fluctúa el tema. ¿Sí? Y al fluctuar, porque es como un vaivén sentimental, emocional, hoy sí te quiero, mañana no te quiero, pasado mañana sí te quiero y después quién sabe. Volvemos al tema del proyecto. Es más, si los dos están en un proyecto y cada uno hace la parte que le corresponde y el otro no se entromete en la parte que le toca hacer al otro,
a menos que sea en idoneidad, como para aclarar un concepto, cosa que el otro pueda seguir haciendo la parte que a él le corresponde. Porque si en una sociedad cada uno hace su parte y cada uno hace la parte que le corresponde. Y el uno no se entromete en la parte del otro. Es la mayoría de problemas conyugales o la mayoría de problemas matrimoniales. Ahí sí, ni raja, ni presta el hacha, ni desocupa el qué fue que me dijeron que siempre se me olvida. Pero usted se debe saber el dicho completo. Ni raja, ni presta el hacha, ni desocupa el... Bueno, allá donde se raja la leña porque se me olvidó esa parte. Pero es que no hace nada, o sea, no está haciendo su parte completamente. ¿Por qué? Pues porque está más ocupado revisando si yo estoy haciendo la mía. O sea, no se ha entrometido, no se ha entrometida. Usted haga su parte, yo hago mi parte. Nos reunimos porque somos socios. Es una junta a hablar del tema. Hablemos seriamente del tema. Y si hay alguna cosa que redireccionar, pues redireccionamos haciendo uso, mi querida damisela, de su idoneidad mental. Pero no así, sino con sabiduría. ¿Sí? O sea, no es lo que se dice, sino cómo se dice. O sea, aprenda a hablar. Limpiar la boquita y aprender a hablar. Tanto en el hombre como en la mujer. Y se va a dar cuenta cómo los proyectos fluyen. Pero aquí, hablando de lo sistemático que debe ser una exposición, la conversación, dice el texto en el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento. ¿Qué nota usted ahí? Mandato sobre mandato. Mire una exposición. Una exposición en la cual usted encuentra, usted está sentado, tiene que meterse ahí en la película que estoy tratando de narrar. Entonces yo le estoy exponiendo y usted encuentra que mi exposición tiene mandamiento tras mandamiento, tiene mandato sobre mandato, tiene renglón tras renglón, tiene línea sobre línea, tiene un poquito allí y otro poquito allá. ¿Qué nota en esa exposición? ¿Qué encuentra usted en esa exposición? Si alguien describe mi exposición y dice, mire, la exposición de ese individuo es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y otro poquito allá. ¿Qué nota usted? Secuencia, excelente. Esos términos, regálemelos todos, por favor. ¿Qué nota usted? Secuencia. Sí, miren, otra vez, yo le voy leyendo y usted lo que le venga, lo que Dios le inspire. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, una exposición. Y seguimos desarrollando la exposición, entonces vuelvo y le leo. Desarrollo mi exposición, mandamiento tras mandamiento, sigo desarrollándola. Mandato sobre mandato, sigo desarrollándola. Renglón tras renglón, sigo desarrollándola. Línea sobre línea, sigo desarrollándola, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué nota? Leo. Dice Mario, secuencia. Dice Liliana, organización. Dice Estefanía, sistematización. Muy bien. Dice Carolina, orden. O Claudio, ¿no? Bueno, si lo dejan hablar. Dice Germán, planimetría y cronograma. ¡Oh, Germán! Planimetría y cronograma. Excelente. ¿Qué dice don Henry? Orden, lo mismo que Carolina. Ordenado, lo mismo que don Henry y Carolina. Orden, lo mismo que Marta León, don Henry y Carolina. Preparación, organización, secuencia, orden, preparación. Ahí está. Ahí lo tiene. Eso es sistemático. Sistemático. Note que no está improvisando el individuo. Note que lo está haciendo a propósito, adrede. Es una exposición a propósito. O sea, la trae lista, la trae preparada. ¿La trae en dónde? Bueno, en fichitas bibliográficas o en el blog de notas del celular o en una hojita escrita. O si ya ha pasado tiempo y tiene un poco más de experiencia, pues su cabeza se le convirtió en un blog de notas. Suele pasar que la cabeza se convierte en un blog de notas. Entonces, cuando usted llega a una exposición, usted tiene los 7 puntos que tiene que dar aquí, claritos con todo y versículos. No ocurre siempre, a veces le toca a uno llevarse el cuaderno, le toca llevarse la hojita. Yo siempre cargo mi cuaderno, mi cuaderno. Ahí está. Pero mi cuaderno, cuando usted echa el ojito y usted dice, tiene notas, eso quiere decir, viene preparado. Y si viene preparado, entonces usted puede decir, aquí nos respetan, aquí nos honran, aquí nos valoran, ¿sí? Cuando alguien viene preparado a hablarme a mí, quiere decir que yo soy importante y que eso que va a decir es de importancia. Así es.
Yo llego a hable y hable y hable y hable y hable y hable y no estoy revisando constantemente la nota. Eso no tiene nada de sistemático, no tiene nada de secuencial, no tiene nada de organizado, ni de ordenado, ni de absolutamente nada de eso. ¿Es necesario o no es necesario el aprender a exponer sistemáticamente si yo quiero tener éxito en un proyecto material? Dígame. ¿Es necesario o no es necesario el aprender a exponer sistemáticamente si yo quiero tener éxito en un proyecto espiritual? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Es necesario o no es necesario? Dígamelo usted. Dígamelo, responda. Ojalá que no sea solamente un sí. Ojalá que no sea solamente un sí. Ojalá sea algo más que un sí. Por ejemplo, un sí, señor. Bien. Dice, total. Mario dice, definitivamente. Sí, señor. Muy necesario, fundamental, muy necesario, muy importante, necesario, imprescindible. Claro. Tiene la idea de la vida, pero se le hace así pararse delante de la gente a vender la idea. De pronto era lo que necesitaban. De pronto usted ni siquiera tenía que hablar una hora. 10 minutos habló y todo el mundo, genial. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto necesitamos ya? Cuente con el capital. Déjeme ser su socio capitalista. Déjeme ser el músculo económico de eso que usted necesita. Y solamente habló 5 minutos, 10 minutos, pero habló sistemáticamente. Déjese cuenta que se necesita. Obvio que se necesita. Por supuesto. Si alguno todavía no lo ha captado, entonces yo se lo explico de la siguiente manera. Usted necesita aprender a exponer hasta delante del trono de Dios. Tiene 30 segundos para reflexionar acerca de eso. No me responda nada. Solamente piénselo. Usted necesita aprender a exponer hasta delante del trono de Dios. Busque conmigo Job capítulo 23, versículo 4, por favor. Job capítulo 23, versículo 4. Ya, muy bien. Dice el versículo. Bueno, leamos desde el 3 para que entienda a qué se refiere. El versículo 3 dice, ¿está hablando quién? Está hablando Job, ¿no? En el capítulo 23 habla Job. Eso dice el versículo 1, respondió Job y dijo. Versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Ah? Si quiere saber dónde está Dios y si quiere ir hasta la silla de Dios, hasta el trono de Dios, pues porque quiere orar. ¿Sí? Orar. Ahora, ¿cómo es que se ora? Versículo 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Qué impresionante. Porque esa es la verdadera oración. Esa es la que sirve. No solamente el sermón debe ser expositivo, sino que la oración debe ser expositiva. O sea, Dios lo que quiere cada vez que yo oro es que yo vaya y haga una exposición. ¿Cómo le parece esto? Lo que Dios quiere que yo haga cada vez que oro es que vaya delante de su trono y haga una exposición. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Le estoy preguntando a 16 personas, incluyendo a los mudos. A todos. ¿Cómo le parece? Lo que Dios quiere que yo haga cada vez que me acerco a su silla o a su trono es que yo le haga una exposición. ¿Que le exponga qué? Que le exponga mi causa. O sea, la causa o la razón por la cual yo vengo a orar. La causa o la razón por la cual yo vengo a presentarme delante de Él. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. Que yo vaya y exponga. Y después dice, llenaría mi boca de qué? De argumentos, porque es que una exposición se hace a base de argumentos. ¿No? Son los argumentos los que convierten a la exposición en algo convincente. Convincente de convencer, que convence.
Pero si mi oración, Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, y Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, y Padre, vengo delante de no, y yo te alabo, te bendigo, y Padre, vengo en tu presencia en el nombre de Jesús, y yo te alabo y te bendigo, y te amo mucho y te quiero, Señor, y te alabo y te bendigo, y Señor, me quebranto en tu presencia, y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, amén y amén. Ya. Pues dígame ahí dónde estuvo la exposición, dónde estuvo el expositivo, cuál fue la causa, cuáles fueron los argumentos, dónde está lo convincente. ¿Qué es eso? Pero si yo lo entiendo así, entonces mire que llegar a la oración con fichitas bibliográficas es sumamente válido, ¿o no? Llegar a la oración con los temas que yo voy a tratar en la presencia de Dios es sumamente válido, ¿o no? Llegar a la oración con unas fichitas bibliográficas que contienen los versículos que yo voy a usar en la oración con mi Dios es sumamente válido, ¿o no es válido? Claro. Yo leo exposición convincente, así debe ser, muy claro, debo ir argumentado, obvio, exposición clara, sí, exposición clara y argumentada. Pero porque yo me arrodillo y oro y oro y oro y oro. No, orar es hablar. Yo voy y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Recuerde, la oración no es un monólogo. No, la oración es una conversación. Es una conversación. Yo voy delante de un trono. Pues cómo comienza una exposición. Yo acabé de entrar a su presencia. ¿Cómo comienza? ¿Cómo la desarrollo? ¿Qué hubo Dios? ¿Qué hubo Dios? Micho, písese de aquí porque lo van a pelar. ¿Qué es esa grosería? No. Primero entienda delante de quién se está acercando, a quién se está refiriendo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, no es Chucho, no es Chucho, no es Chuchito, no. Él es el Padre, mi papá, Padre mío que estás en los cielos, santificado, ¿no? Y desgloso. Eso es apenas un bosquejo que yo convierto en una exposición fundamentada. Una exposición específica, exposición clara, concreta y específica. Así, maravilloso porque debemos exponer con la misma palabra de él. Excelente, excelente. Y entonces, muy bien, lo que yo estaba haciendo, el balbuceo ese, la jeringonza, no dijo nada. Clara y convincente. Saludando con mucho respeto. Como su sierva me presenta, por supuesto. Sí. O sea, usted imagínese una oración en la cual usted entra a la presencia de Dios y le dice, Padre, muy buenos días, vengo en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, Santísimo Espíritu de Dios, yo te pido que tú guíes y dirijas mis palabras y mis ideas y lo que vengo a exponer delante del trono de mi Dios. Padre, he venido acá primero para saludarte, para darte gracias, estoy muy agradecido contigo, Señor, por todo lo que me has dado a mí, por todo lo que me has dado no solamente a mí, sino también a mi familia, a mis conocidos. Estoy muy agradecido por este día de vida, estoy muy agradecido por la salud, estoy agradecido. ¿Por qué? Porque tu argumento, porque tu palabra dice que yo debo entrar por tus puertas con acción de gracias. De esa manera yo entro a tu presencia con acción de gracias. Porque tu palabra dice que tu voluntad para con mi vida es que yo sea agradecido en todo. Présteme atención, que yo sea agradecido en todo. De modo que vengo, Señor Dios, a agradecerte. Muchas gracias, Señor. Gracias. Tú eres bondadoso, tú eres bello, eres benigno con mi vida, eres generoso y sobreabundante. Yo te veo a cada paso de mi vida, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias y hoy yo me he despertado bañado, vestido, revestido de tu misericordia. Padre, después de esta introducción, yo vengo por tres razones. Primera, y la expone. Argumentada. Los argumentos son los versículos. Segunda, y la argumenta y la expone. Tercera, y la argumenta y la expone. Conclusión. Padre, yo sé que tú eres fiel a tus promesas. Yo sé que siempre me oyes, porque cuando yo oro conforme a tu argumento, conforme a tu promesa. Señor, tu palabra dice que fiel es el que promete, tú eres el que promete, tú eres fiel. Y yo me comprometo, mi Dios, a mantener sin fluctuar lo que sale de mis labios. Ya oré, ahora me comprometo de aquí en adelante, mi Dios, a confesar en fe que ya tengo lo que yo te acabo de decir. A eso venía, mi Señor, y te pido que me ayudes para vivir el resto del día en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, mi Señor. Chao. Dígame qué pasa ahí. Dígame qué pasa ahí. Dígame qué pasa ahí. Si usted fuera
el que está sentado en el trono, dígame qué pasa ahí. Si usted es el que está sentado en el trono, dígame qué pasa ahí. Y le respondo. Por eso hay oraciones de las cuales se dice en la Sagrada Escritura, mire, antes de que hables ya te habré contestado. Porque es que el tipo viene tan argumentado o la señora viene tan argumentada que eso hay que decirle que sí de una. El Señor le escucha, lo ayuda, el Señor me escucha, Dios responde atentamente, lo escucha, el gran fruto de lo pedido. Dios nos atiende con amor, el Señor me escucha y me responde. Padre, mi angustia, mi depresión, mi tristeza, rata inmunda, animal rastrero, escoria de dos patas, a efesio mal hecho, y que dale que ¿dónde está el argumento de eso, Señor? ¿Dónde está la exposición? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está lo sistemático? A Dios le encanta la decencia y el orden. El primer día hágase la luz, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día creó al hombre, séptimo día descansó. El Señor Jesucristo tenía una agenda sumamente ordenada, el Espíritu de Dios es sumamente ordenado. No puede ser que yo sea un caos para orar. ¿Qué es una oración? Es una exposición argumentada delante del trono de Dios. Apréndase. Repítalo unas 2, 3 veces. Orar es, o la oración es, una exposición argumentada delante del trono de Dios. Si usted va a hablar con el doctor, con el alcalde, con el edil, con el político, pues tiene que decirle doctor y saluda muy bien, ¿no es cierto? Y tiene que llegar allá. Bueno, doctor, básicamente yo vine a 4 cosas. Primera, apúrele. Segunda, hágale. Tercera, hágale. Cuarta, hágale. En sus manos queda. Pero recuerde que usted está trabajando es por la comunidad y no para... ¿Qué le digo yo? Este señor me... Claro, con una mano de argumentos que me presentó, vino directo, dio directo a la mandíbula. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Y dése cuenta que la palabra exposición aparece ahí. La encuentra, por favor. Expondría mi causa delante de él. Dése cuenta. La palabra exponer, expondría o exposición aparece en Job 23:4 refiriéndose a la oración. Y aparece en el Salmo 119, 130, refiriéndose a la predicación. O sea que todo en la vida del cristiano, desde la oración, la predicación, debe ser expositivo, exponiéndolo. Tengo que aprender sí o sí a exponer. Si yo no sé exponer, no sé orar. Si yo no sé exponer, no sé predicar. Si yo no sé exponer en cuanto a proyectos materiales, ¿cómo voy a vender eso? Si yo no sé exponer con respecto a proyectos espirituales que tienen que ver con darles el conocimiento del Evangelio, ¿cómo me van a recibir el conocimiento del Evangelio si no se los doy a través o en medio de una exposición? ¿Cómo vamos hasta el momento? Regáleme su análisis, su pensamiento, su punto de vista, su reflexión, su consideración. Regáleme. No me escriba, bueno, bueno, ¿qué significa? No, pues expóngame algo para que me entienda. Expóngame su raciocinio. Saber exponer es saber hablar. Muy bien. Ok. Expóngalo, expóngalo. ¿Usted considera que con Dios hay que aprender a hablar? ¿A Dios hay que saberle hablar? ¿Sí o no? Me refiero exactamente, estrictamente a la oración. ¿Hay que aprender a hablarle a Dios o no? Uno de los mejores versículos sobre la oración, ese, el de Job, capítulo 23, versículo 4. Si usted se lo graba y entiende y aprende a orar así, pues que la mayoría de oraciones uno las tiene que llevar escritas, no para leerlas, sino para tener una base sistemática en la exposición. Bueno, me agrada que usted piense así, muy bien explicado, no lo había entendido así de bien. Gracias, Espíritu de Dios. Total, con respeto, sí señor, hay que ser claros, debemos aprender a hablar para que seamos escuchados. Es excelente conocer los pasos para saber hacer una buena oración y aprender a argumentar puntualmente. Excelente, muy edificante.
Está muy interesante porque yo no sabía orar y hoy tengo argumentos para poder exponer mis tribulaciones y agradecimientos. Ok, la práctica nos hará grandes expositores y Dios como siempre nos deja las claves. Muy bien. Yo quiero hacer esto, Dios, conforme a tu palabra. Muy bien, don Henry. Entendiendo correctamente de manera expositiva cómo debe ser cada momento que me dirijo a Dios. Sí, a ver, es esto. Hay un tema importantísimo. Usted tiene que tratarlo con su esposo. ¿Sí? No sé hasta el momento cómo lo haya hecho, pero si usted cambia la modalidad, cambie la modalidad. Y ya no lo hace de la manera como usted lo había venido haciendo, sino lo hace expositivamente. Ahora usted expone su causa. Ahora usted llena su boca con argumento. Porque argumento no es, a mí no me parece. A mí no me parece. ¿A usted no le parece? Eso es todo lo que tiene que decir. O sea, eso es lo que tiene más peso, lo más de peso que me puede decir. No, hombre, está la sabiduría, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Pero si ahora lo vuelves positivo, sabio, la blanda palabra aplaca la ira. Entonces, mire, blando, o sea, con mucha diplomacia, con mucha miel, pero también con mucha sabiduría, pero también con mucho argumento y con mucha exposición y muy sistemática. Y usted vende la idea, expone la idea. Dígame, ¿se la compran o no se la compran? Dígame, ¿terminan haciéndolo o no terminan haciéndolo? ¿Será que Dios tiene razón o será que Dios está equivocado? Si la exposición funciona delante de Dios, ¿cómo no va a funcionar delante de su marido? Si la exposición funciona delante de Dios, ¿cómo no va a funcionar delante de su mujer? Si la exposición funciona delante de Dios, ¿cómo no va a funcionar delante de sus papás? Si la exposición funciona delante de Dios, ¿cómo no va a funcionar delante de sus hijos? Si la exposición funciona delante de Dios, ¿cómo no va a funcionar delante de su jefe? ¿Cómo no va a funcionar para conseguir un trabajo, un empleo? Sí, trabajo sí hay. Lo que pasa es que antes de decir que es que no hay gente que quiera trabajar, lo que se tiene que decir es que trabajo sí hay. Lo que pasa es que no hay gente que sepa exponer su necesidad de trabajo. Ni con la boca ni con los actos. Saber hablar, exponer idóneamente mi propósito con preparación y dedicación. Ok, Señor, te damos infinitas gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Esta es la parte 1 de este mensaje, Señor, la primera parte. Te rogamos, mi Dios, que nos transformes en personas que expongan su causa delante de ti, que expongan su causa delante del prójimo, que sepamos hablar, comunicarnos, conversar. A veces nosotros decimos que no, que mi punto fuerte es la comunicación porque soy un buen comunicador. Y vamos a mirar y no, no es tan así. Es un fracaso, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo a lo chambón, mi Dios. Pero danos claves, danos pautas. Todo hay que exponerlo, Señor. Si me toca llegar a una conversación con el cónyuge, con el hijo, con el jefe, con una hojita en donde llevo todo escrito, pues entonces venga, sentémonos aquí, que necesitamos hablar con respuesta blanda, con sabiduría, con mucha idoneidad, con mucho argumento, con mucha exposición, con mucha secuencia. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, cómo edifica nuestras vidas, cómo nos haces crecer. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Santísimo Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Gracias a Dios.